y sube. Es decir, ha mejorado incluso la percepción, la aprobación, todo respecto a su imagen, su personalidad. Para ello tengo a Federico Berueto. Él es director general de comunicación y estrategia. Lo hemos contactado para analizar este estudio interesante que pues comprueba y tapa la boca a muchos sectores que han pues, de alguna manera pues estado en contra de este proyecto de consultas que trae Andrés Manuel, que como usted escuchó ya, a Paco Nieto lo va a ampliar y va a seguir con la misma metodología. Federico, te saludamos con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte y por tu conducto al auditorio saludo. Igualmente, frente a qué estamos, ustedes levantaron un estudio, eh, ¿cuándo? ¿Cuál es la muestra? ¿Y qué fue lo que arrojó? Por lo pronto es que la popularidad de Andrés Manuel sigue prácticamente intacta, o más bien la recuperó, Federico. Bueno, mira, sí, y de manera importante hemos hecho 3 mediciones, el 18 de septiembre, el 25 de octubre y el 6 de noviembre. Y en una pregunta es, ¿qué opinión tiene usted de Andrés Manuel López Obrador? La opinión buena y muy buena está del 68% el septiembre, 67% el 25 de octubre y 77.9% el 6 de noviembre. Entonces, lo que tenemos es un incremento de la opinión buena, pero también hay que decirlo, que la opinión mala o muy mala en septiembre era del 17.6% y en la última medición fue del 21%. O sea, si bien es cierto que la mayoría y la abrumadora mayoría de la población está a favor de Andrés Manuel López Obrador o que tiene una buena opinión de él, incluyendo lo que sucedió después de la consulta con el aeropuerto, también es cierto que hay un aumento de aquellos que están mal o muy mal de acuerdo. Es decir, tendemos todavía, si se quiere, en una postura muy pequeña, pero tendemos a la polarización. Tenemos un gráfico que lo ilustra. Estos son mediciones que empezamos el 25 de julio, 17 de agosto, 18 de septiembre, 25 de octubre y 6 de noviembre. Aquellos que dicen que cómo le va a ir a México, con mejor, igual o peor, los que dicen mejor era 73% el 25 de julio, 66% el 6 de noviembre. Pero los que dicen que es más o menos estable, pero los que dicen que le va a ir peor era de 6.6% el 25 de julio y ya se había casi duplicado al 6 de noviembre con 11.9. Es decir, lo que se está viendo ahora es primero que tiene un gran acuerdo Andrés Manuel López Obrador, incluso después de esta polémica consulta y de la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador aumentó, pero también lo que estamos registrando, si se quiere, en una cantidad todavía muy pequeña, pero están aumentando aquellos que están en desacuerdo con eso. ¿Puedes volver a mencionar el desacuerdo, por favor, los números? Sí, cómo no. Quienes tienen buena o muy buena opinión de Andrés Manuel López Obrador es 77.9, o sea, cerca de 8 de 10 mexicanos. Y los que tienen mala o muy mala opinión de López Obrador es 20.9%, es decir, 2 de cada 10 mexicanos. 2 de cada 10 mexicanos, pero ¿era de cuánto? ¿De 1 de cada 10? Anteriormente era 17.6 en el 18 de septiembre. Ahora, respecto a cómo le va a ir al país, que ese fue el dato que mencionamos ahorita, era de lo que le va a ir mejor, era 73.3 en 25 de julio y el 6 de noviembre 65.8. Y los que dicen que le va a ir peor, en julio era de 6.6 y actualmente es de 11.9. Uh-huh. ¿Cuál es la muestra del estudio? Son 600 casos, es una muestra nacional. En todos los levantamientos han sido 600 casos, una muestra de una encuesta telefónica. Telefónica.
Bueno, qué otros datos puede traer ahí ese estudio, sino para que analizar qué concluye o qué pudiéramos concluir de esto, Federico? Primero, que yo lo diría así como una síntesis de toda la información, que Andrés Manuel López Obrador trae un gran respaldo, que lo que quiere la gente es un presidente que decida y que resuelva. Por ejemplo, en el tema del aeropuerto de Texcoco sabemos que la mayoría de la población se pronunciaba por la continuidad de la obra de Texcoco, pero a la hora que Andrés Manuel López Obrador decide cancelar la obra, la gente lo respalda, no obstante de estar de acuerdo con que se continuara la obra. Incluso está de acuerdo o en desacuerdo con el resultado de la consulta. El dato que nos dio es 60% está de acuerdo, 36% en desacuerdo. Incluso la valoración de la consulta, que ha sido muy criticada por muchos de nosotros, el 56.7% dice que fue un ejercicio limpio y transparente, 55% que es un ejercicio válido para tomar la decisión del nuevo aeropuerto, 46.8, ahí ya 51.1 dice que está en desacuerdo, que fue un ejercicio bien organizado, o sea, la mayoría dice que no fue bien organizado, y también la mayoría dice que no representó a todos los ciudadanos. Y la gente sí cree que vaya a poder cumplir Andrés Manuel López Obrador. 56.5 dicen que sí va a estar operando el aeropuerto de Santa Lucía con 2 pistas, tal como lo prometió el presidente. Y bueno, también algo que dicen es que están de acuerdo en que se someta, 71.3% está de acuerdo en que haya consultas para poder aprobar la construcción del Tren Maya que conectará a los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Entonces, ¿cuánto es la última cifra esta que dices? 71.3 está de acuerdo con que se haga esa consulta. 71. Sí, así es. 71.3. O sea, lo que estamos evidenciando es que no obstante la polémica, el ruido, la crítica, Andrés Manuel López Obrador cuenta con un amplio respaldo popular. Es decir, y se ha pues consolidado en estos días, contrario a lo que vamos a decirlo, en los medios, en las redes, pudiéramos esgrimir, pudiéramos estar en contra en algunas formas, su base popular se refuerza, Federico. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, esto viéndolo en perspectiva, o sea, viéndolo en el largo plazo, una cosa es que tengas popularidad de momento porque te ven como un presidente que decide. En el aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador vendió muy bien que era una obra en la que había habido corrupción, en la que se había favorecido a ciertos empresarios, etcétera, o sea, lo vendió muy bien, de tal manera que al momento de cancelarlo, ¿verdad?, la gente lo está apoyando. Pero el tema está en el largo plazo, o sea, la popularidad del momento puede cambiar al paso del tiempo, sobre todo cuando las decisiones empiecen a afectar el bolsillo de las personas. Por ejemplo, la secuela del aeropuerto ahorita ha significado un deterioro del tipo de cambio. Que haya un deterioro del tipo de cambio a la inmensa mayoría de la gente en el corto plazo no lo afecta, pero en un largo plazo esto significa una mayor inflación, carestía, etcétera. Uh-huh. Exacto. Bueno, vamos, o puede cambiar también, favorecer si cambian para bien, ¿no? Si la gente empieza a ver que le empieza a alcanzar, Federico, es decir, no sé. Así es. Bueno, no sabemos cómo vaya. Yo lo que creo es que la variable de la economía es la que más puede polarizar la opinión pública. Es decir, si la gente empieza a ver afectación en sus bolsillos, pues la verdad es que la retórica le va a alcanzar a un 35-40%, porque hay un núcleo duro muy apoyador de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo medimos este núcleo de apoyo? Con una pregunta que dice, ¿usted estaría de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador se mantenga en el cargo como presidente más de 6 años? Y aquí 34% están de acuerdo en que se quedara más de 6 años. Este es el grupo duro de Andrés Manuel López Obrador, 34%. Ese difícilmente va a cambiar en el tiempo. Que quiero decir que es un grupo suficientemente grande para poder prevalecer en casi todas las elecciones. O sea, es el voto duro, por decir así, de Andrés Manuel López Obrador.
Pero bueno, aunque es prematuro también estar ya en eso, ¿no, Federico? Es No, decir, no, 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 no estamos hablando de lo que va a suceder. No, estamos midiendo cuál es el voto duro. claro. O sea, ¿cómo lo mides? A través de una pregunta extrema. Sí, sí, totalmente. Otra, entonces, López Obrador ya ha dicho, viene la consulta sobre el Tren Maya, sobre los 10 programas principales también de su gobierno. Quiere decir que sería una especie de método recurrente que va a estar aplicando, o Federico, ¿cómo lo ves? ¿No es riesgoso también si es continuo? O porque por lo visto no le va a quitar ni una coma al método también, que fue tan cuestionado, Federico. Pues mira, el método fue un fracaso. O sea, la consulta bajo todas luces fue un fracaso, pero la gente no lo ve así. Y, o sea, hay dos maneras de verlo. O sea, el criterio del analista, yo me dedico a hacer encuestas y te puedo decir sin ninguna vacilación, lo dije desde antes, ¿verdad? Que la manera como se organizó la consulta pues era un verdadero fraude. Y sin embargo, eso la gente o sea, como que esas partes las ve como minucias. No importa que en la consulta haya participado 1 millón de personas, pudiendo haber participado 80 millones. Por ejemplo, la consulta que establece la Constitución obliga al 40% de la participación, aproximadamente, por darte un número, 34 o 35 millones de personas para que la consulta tuviera validez. Participó 1 millón. Sin embargo, la gente lo ve como válido el método, aunque metodológicamente, jurídicamente sea insostenible. El respaldo que actualmente tiene Andrés Manuel López Obrador le da para hacer consultas fraudulentas y contar con el apoyo de la gente. O sea, hay un gran momento de popularidad sobre Andrés Manuel López Obrador, pero la popularidad de un presidente no lo hace ser buen presidente. No necesariamente, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero si empieza a haber afectación en la economía de las personas, seguramente esta popularidad va a ir cambiando gradualmente, aunque mi pronóstico es que va a haber 35%, en el peor de los casos, que siempre va a estar a favor de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues muy interesante la consulta, Federico. No sé si tengas algo más que agregar, por lo pronto No, se pues acrecenta. muchas gracias por el interés, por la atención, y pueden consultar los datos completos en www.gabinete.mx. Van a seguir ustedes consultando. Bueno, de hecho, la verdad, ¿cuánto tiene ya el gabinete consultando? Porque son Eh, te- diferentes temas. Bueno, nosotros como organización tenemos 12 años trabajando en esto. Debo decir que recientemente recibimos el premio RID Latino como la mejor casa encuestadora de Latinoamérica. En esto pues, tenemos un trabajo acreditado con mucha seriedad y con el compromiso en este tipo de estudios, ¿verdad?, de aportar al conocimiento. Es decir, nosotros somos los que financiamos este tipo de trabajo, no lo hacemos con financiamiento de nadie, simplemente es como muchos de los trabajos que hacemos, los presentamos de manera libre para un mejor conocimiento de la sociedad sobre temas fundamentales. Muy bien, pues los vamos a estar consultando y siguiendo de cerca todo lo que hagan, porque insisto, son de diferentes temáticas y agenda que traen. Y por lo pronto este es el primer estudio serio que se hace en torno al aeropuerto, que refrenda la popularidad de Andrés Manuel y cómo la gente no lo ve, porque como dices, a lo mejor vendió muy bien el discurso de corrupción y toda esa estructura de intereses que se tejieron, y ahí están los resultados. Te agradezco, Federico, Efectivamente. y estamos en contacto. Buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Nuevamente saludo a tu auditorio por tomar de conducta. Igualmente, Federico Barroeto del Gabinete de Comunicación y Estrategia a nivel nacional, refrendando la popularidad de Andrés Manuel. A nivel nacional somos un país, nos hemos